Bien, buenos días a todos. Bueno, gracias por participar. Esta es una charla en el ciclo de charlas del 2020, auspiciado por el INTA y por el proyecto Fontagro, que tiene que ver con la adaptación al cambio climático de la ganadería familiar. Uno de los problemas que sufre la ganadería en general y en particular la ganadería familiar está relacionada con la depredación. Así que en esta ocasión invitamos a Pablo Gáspero. Pablo trabaja con nosotros en el INTA, es licenciado en biología y está haciendo su doctorado, yo creo que ya en las fases finales, y ha trabajado todo el tema de depredación, que es un tema muy importante. Así que, bueno, tenemos una palabra autorizada que hoy nos va a traer información sobre esto. Así que, dicho esto, bueno, la charla va a durar aproximadamente entre 50 a una hora, y después vamos a tener 20 minutos de preguntas y vamos a tener que cerrar por una cuestión de límite de tiempo del programa, ¿sí? Así que, por favor, ahora todo el mundo apague los micrófonos, apaguen las cámaras, y bueno, queda Pablo a cargo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Sebastián por la presentación y gracias a vos y a Dani por la invitación a este ciclo de charlas. No sé cuán calificado seré para hablar sobre este tema. De hecho, una de las cosas que quería comentarles antes de arrancar es que, bueno, probablemente haya mucha gente del ámbito, no sé cuántos hay conectados en este momento, pero algunos del ámbito académico que trabajen en el tema con carnívoros, con depredación. Eh, Nosotros en esta charla la enfocamos, sobre todo, como decía Sebastián, en aspectos de la depredación en sistemas ganaderos, entonces cuestiones de ecología básica, eh, servicio ecosistémico, rol ecológico, no lo vamos a tocar en particular, sino que vamos a hablar específicamente sobre las cuestiones asociadas a depredación en sistemas ganaderos, que es lo que nos convoca, eh, y sobre todo algunas prácticas de mitigación de pérdidas de ganado por depredación que venimos validando hace un tiempo, no mucho. Tengamos en cuenta que nosotros comenzamos a trabajar este tema hace relativamente poco, entonces a diferencia de muchas otras líneas de trabajo que tiene INTA, donde son líneas tradicionales como la genética, la reproducción, nutrición, sistemas de producción, tienen ya una larga trayectoria y tienen muchísimo para aportar. Nosotros estamos dando los primeros pasos, eh, que es algo que, si se quiere, no es una falencia solamente de nuestro INTA, el INTA Bariloche en particular, sino que a nivel internacional también hay un déficit del conocimiento que se tiene sobre lo que pasa con la depredación en los sistemas ganaderos, ¿sí? Eh, lo, la mayor parte de información que se tiene sobre eh, la depredación proviene sobre todo de sistemas de áreas protegidas, ¿sí? De parques nacionales, reservas, eh, lo cual es en un contexto, esa información se genera en un contexto que es difícil de extrapolar a lo que es los sistemas ganaderos. Entonces, en todo el mundo hay un vacío de información importante respecto a este tema, pero lo bueno es que hay una tendencia en el mundo académico a empezar a prestarle más atención a este tema y a la depredación en los sistemas ganaderos. Este, por otro lado, antes de empezar de lleno, también aclarar por ahí a los productores y productores del otro lado y sobre todo quienes vean después la charla. Muchas veces el productor espera, cuando tratamos este tema, de que uno le ofrezca una solución al estilo receta de cocina y
una solución, si se quiere, mágica, y la realidad es que para este tema tan complejo las soluciones mágicas no existen, y como todo en la ganadería, requiere de esfuerzo, ¿sí? Eh, entonces, sobre todo tener en cuenta eso, ¿no? De que hay que estar predispuestos a eh, hacer ciertos esfuerzos para tratar de encontrar la estrategia que mejor se adecue a cada tipo de sistema de producción. Bueno, para ir empezando, eh, tradicionalmente, eh, cuando hablamos de depredación, por lo general, la historia nos indica que los productores en lo primero que piensan es en el tema del control letal de los depredadores. Eh, Muchas veces cuando se plantea este tema, el productor espera que los técnicos le brindemos las herramientas más efectivas para cazar al depredador, ¿no? Bajo la, salvando las distancias y lo feo de la frase que dice que muerto el perro se acabó la rabia. De cierta manera, a veces los productores esperan que desde el ámbito técnico le demos herramientas de control letal. Ahora bien, analizando un poco la información académica sobre este tema, como dije que no es mucha, eh, podemos recurrir a un ejemplo de un trabajo que han hecho unos investigadores muy reconocidos en este tema, que lo que hicieron fue revisar eh, trabajos científicos que hayan sido hechos de forma rigurosa sobre el efecto que tenía la implementación del control letal sobre las pérdidas por depredación, ¿sí? Ellos lo que evaluaron era en los casos del sistema ganadero, cuando se aplicaba el control letal, qué resultado luego generaba ese control letal sobre las pérdidas por depredación. Y lo llamativo que encontraron es que en el 61% de los casos de esos estudios que implementaron el control letal, Pablo, eh, disculpa Pablo, sí, ¿podrías acercarte un poquito más al micrófono? Hay personas que te escuchan un poquito bajo. a ver, ¿sí? ¿Se escucha mejor ahí? Sí, ahí se escucha mejor. Bueno, este, como decía, en el 61% de los casos que implementaron el control letal, llamativamente, las pérdidas por depredación no variaron, digamos, siguieron siendo iguales a, a la situación previa del control letal, o incluso en algunos casos se incrementaron, lo cual este, es opuesto al objetivo que uno tiene cuando la gente implementa el control letal. Después podemos discutir por qué serían esas cuestiones, se da ese patrón. Y solo en el 29% de los casos hubo una reducción efectivamente de la depredación de ganado. Esos mismos autores también lo que hicieron fue evaluar el resultado que tenía la implementación de prácticas de manejo no letal, es decir, las intensificaciones del manejo ganadero, el pastoreo, los perros protectores de ganado, el uso disuasivo. Y lo que encontraron es que en el 20% no habrían tenido efecto, pero que sí en un 80%, en la mayoría de los casos, eh, registraron reducciones en las pérdidas por depredación, ¿sí? Que de cierto modo esto nos estaría diciendo que esas estrategias tendrían una mejor performance a los objetivos productivos.
Ahora bien, si fuésemos conformistas, diríamos, bueno, no hace falta darle mucha vuelta, digamos que el manejo no letal podría ser la estrategia a implementar. Pero lo cierto es que eh, las situaciones donde se realizaron esos estudios son bien distintas a lo que ocurre en nuestros sistemas productivos y en nuestros territorios, ¿no? Eh, la diferencia más notoria y la que a uno más le preocupa, como bien dijiste, Seba, de la agricultura familiar, es justamente que en nuestros sistemas, en la Patagonia Norte, eh, a lo que también tenemos que, que contemplar es el tema de la marginación rural y la pobreza rural asociada a la producción familiar, ¿sí? En esos sistemas del hemisferio norte probablemente no tengan que lidiar con esas cuestiones y sea más fácil para los productores implementar ciertas prácticas de manejo no letal. Entonces lo que hicimos hace ya un tiempo es comenzar a investigar la depredación, si se quiere, desde un sentido amplio del término, ¿no? No solo concentrándonos en la cuestión del control letal, sino en otros aspectos que también podrían llegar a eh, influenciar la incidencia de la depredación eh, sobre la mortalidad bovina. Y las cuestiones que abordamos, los aspectos que consideramos, fue tener en cuenta qué tipo de sistema, como decíamos, no es lo mismo el impacto que puede llegar a provocar la depredación sobre un pequeño productor familiar respecto a explotaciones comerciales en las grandes estancias. Después, estudiar qué nivel de incidencia, qué relevancia tiene la depredación como factor de pérdidas, luego abordar las prácticas de manejo ganadero que se implementan, porque básicamente eh, prácticas que son de tipo enfocados a mejorar la eficiencia ganadera, como es la intensificación y sobre todo son estrategias de aparición en cobertizos, eh, encierre nocturno, aparición en condiciones controladas. Son prácticas de manejo ganadero, pero que si se quiere son multipropósito y que terminan también reduciendo de forma significativa los daños por depredación. No voy a profundizar mucho en eso porque justamente Sebastián y su grupo de investigación tienen mucha más experiencia en la implementación de las prácticas de intensificación ganadera. Eh, y las prácticas, si se quiere, más de manejo de la depredación propiamente dicho. Eh, Ahora se está experimentando un auge la implementación de perros protectores de ganado, eh, lo que son los sistemas extensivos tradicionales, que no implementan perros protectores de ganado, por lo general, el principal eh, práctica de la cual hacen uso para tratar de reducir la depredación es el control letal. Tengamos en cuenta que en la provincia de Río Negro el control letal no está prohibido, incluso está promovido por una ley provincial. Entonces también nos interesa evaluar eh, qué, qué performance tiene cada una de las estrategias a la hora de reducir la depredación. Por otro lado, tener en cuenta qué depredadores están afectando a los sistemas ganaderos. Eh, tengamos, no es lo mismo la depredación por puma, la depredación por zorro. eh, Ahí pusimos un depredador de incógnito que
luego lo vamos a desenmascarar, pero que la verdad a mí me genera mucha preocupación. Eh, También otras especies que no son ni depredadores ni presas, pero que de cierto modo están metidos en el barro de esto de la depredación, y también contemplar lo que es la disponibilidad de presas. Luego vamos a profundizar más y espero que se entienda mejor por qué contemplar el tema de las presas también en esto de la depredación. Respecto de los tipos de sistemas que abordamos, eh, para los que no son de Río Negro, nosotros trabajamos en el departamento Pilcanilleu, al oeste de la provincia de Río Negro, eh, y lo que hicimos fue iniciar un trabajo de investigación eh, en dos tipos de sistemas productivos bien contrastantes. La pequeña agricultura familiar en una zona básicamente asociada al paraje de Pichileufu y Arroyo Blanco, de una superficie de unas 50.000 hectáreas, esa zona, con 54 familias viviendo, eh, con superficies de 30 a 3.000 hectáreas. Y por otro lado, las explotaciones o bien empresariales o las estancias. Nosotros seleccionamos 6 estancias de 5 a 50.000 hectáreas, que básicamente son estancias de manejo extensivo, y donde respecto a algo que es necesario tener en cuenta es que la producción familiar eh, está, como decíamos antes, marginada, si se quiere, en términos territoriales, a sitios de una mayor vulnerabilidad ambiental, eh, con una menor eh, disponibilidad de forraje. Veamos la diferencia que hay respecto de la superficie de Mallín eh, entre lo que es la zona de pequeños productores y la zona de estancias, ¿no? Eh, Eso, digamos, pone a la producción familiar en una situación de mayor vulnerabilidad, no solo ante la depredación, eh, sino también hacia cuestiones asociadas a eh, falencias nutricionales por falta de disponibilidad de forraje a campo, ¿no? Entonces, nosotros cuando empezamos a abordar el tema de la depredación, en el caso de la pequeña agricultura familiar, lo que hicimos fue hacer entrevistas, consultándoles sobre eh, las pérdidas que habían sufrido durante el último año, eh, y lo que encontramos es que básicamente eh, los productores, sobre todo en esta zona, reconocen como la especie más problemática al zorro colorado, donde si se quiere en términos promedio, podríamos llegar a decir que son niveles de pérdida relativamente bajos, pero hay casos puntuales donde eh, el impacto de la depredación, tanto por zorro colorado como por puma, pueden llegar a alcanzar niveles preocupantes y a los cuales hay que prestarle particular atención. Pero también y sobre todo cuando pensamos en las intervenciones como técnicos que tenemos que hacer a la hora de abordar la mejora de la eficiencia de los sistemas productivos, tenemos que contemplar la ocurrencia de otros problemas productivos, por ejemplo, como los servicios robo, el robo del servicio, eh, que puede llegar a ocasionar en casos puntuales eh, pérdidas de producción relevantes. Como decía antes, también los aspectos nutricionales, sobre todo en los ovinos, puede llegar a generar también mermas significativas en la señalada.
En el caso de los caprinos, el tema de los problemas nutricionales que se traduce en abortos, aparentemente no sería muy relevante. Y cuando intentamos abordar el tema en las estancias, digamos, a través de las entrevistas, lo que nos encontramos es que, a diferencia de los pequeños productores que por una cuestión de escala pueden tener un conocimiento del nivel de impacto que provoca la depredación, en las grandes estancias no se registra y es difícil obtener un dato de impacto de la depredación. La mayoría terminan haciendo aproximaciones a partir de la mortandad general, eh, mermas en señalada, mermas de la señalada del destete, pero lo cierto es que esos no son buenos indicadores del impacto que tiene la depredación. Parece una obviedad, pero a lo que tenemos que acostumbrarnos es que lo que contabilizamos como depredación es lo que efectivamente encontramos a campo, carneado, para decirlo en términos de la gente de campo, son los animales carneados por el zorro, por el puma. Eso es lo que tenemos que tratar de contemplar. El faltante, eh, las mortandades generales, la verdad que son una caja negra, están influenciados por un montón de factores. Entonces, para aproximarnos a la incidencia de la depredación en eh, los sistemas más extensivos, lo que hicimos fue un relevamiento de causas de mortalidad en las grandes estancias donde decidimos trabajar. Eh, lo que hicimos fue hacer muestreos de recolección de ovinos muertos, tanto en los periodos estivales, es decir, de la aparición al destete, como en el invierno, es decir, durante la invernada. Y ese trabajo lo hicimos desde la aparición de 2015 a la aparición de 2018. Y terminamos ejecutando 139 necropsias. Lamentablemente es un número relativamente bajo. Uno le gustaría poder eh, haber tenido un tamaño muestral bastante más grande, pero bueno, la logística complica mucho acceder a esos datos. Y de las causas que encontramos, algo que era esperable, causas asociadas a problemas nutricionales, como la inanición, principalmente afectando a los corderos en periodo perinatal, es decir, desde el nacimiento a los primeros 7 días de vida, que es donde el cordero es más vulnerable a los problemas nutricionales. Pero también registramos problemas de inanición severa en ovinos adultos, como el que se ve en la foto, de una oveja eh, con una inanición severa y con un estado de preñez ya a término, eh, para que, para que nadie crea que miento. Digamos también la foto ahí de que eventualmente ocurre que algunos bovinos terminan ahogados cuando caen a los ojos de agua, los mallines, pero es prácticamente despreciable. Y causas también de mortandad eh, que son de menor impacto, como algunas malformaciones y las dificultades de parto o distosia. Y otro factor que puede
interactuar con la inanición, que es la hipotermia, ¿sí? La mayoría de los casos afecta a los corderos en periodo perinatal. Y lo que encontramos es que la depredación tendría un rol relevante dentro de la mortandad ovina, ¿sí? En el caso de la depredación por puma, registramos, estos son eventos típicos, digamos, de depredación por puma, los animales que se muestran son de un mismo evento de depredación, ¿sí? Un puma que mató a 2 ovejas adultas, de una se alimentó y además mató a 5 corderos, ¿sí? En una misma noche. La depredación por zorro colorado, que en la mayoría de los casos se fue en el 93% de los casos sobre corderos, pero también registramos eventos de ataque por zorro colorado en ovinos adultos. Ahora bien, nobleza obliga que destacar que estos datos deben ser tomados con precaución, porque hay ciertas cuestiones que pueden sesgar o pueden generar confusión, digamos, en lo que es la relevancia de la depredación como factor de mortalidad. Tengamos en cuenta que probablemente en este conjunto de datos, lo que es la mortalidad perinatal, probablemente esté subrepresentada, porque los corderos a término de la, digamos, apenas nacen, y que es donde mayormente se produce la mortalidad perinatal, lo cierto es que es el momento donde desaparecen más rápidamente, digamos, donde es más difícil encontrar el cordero. Acá en nuestra zona tenemos muchas especies carroñeras que eh, rápidamente a un cordero chico directamente lo consumen por completo en unos pocos minutos. Entonces, cuando uno encuentra las garras, como dice la gente en el campo, uno no puede determinar cuál fue la causa de muerte de ese cordero, si nació muerto, si nació vivo y luego murió. Es bastante complejo en esos casos. Y por otro lado, también tener en cuenta aspectos de mortandad que son conocidas por todos en el campo, pero que por cuestiones logísticas a mí se me complicó registrar. Y de hecho hay una falta de investigación en el caso de lo que es la inanición en borregos y borregas, diente de leche, ¿sí? Del primer invierno. En el campo se sabe que esa categoría es particularmente vulnerable cuando los inviernos son duros o cuando la disponibilidad de forraje es bajo. Entonces suelen ocurrir eventos de mortandad bastante grandes en esa categoría, y por una cuestión de muestreo, que yo los muestreos invernales lo hice principalmente en otoño y a mediados del invierno, no pude registrar esos eventos de mortandad que por lo general suelen pasar ya hacia fines del invierno, porque se va teniendo como un efecto acumulativo, ¿no? de la condición de desnutrición en los borregos y borregas. Ahora bien, respecto de las prácticas asociadas tanto al manejo ganadero como al de la depredación, en este punto a mí me gustaría resaltar que en el caso de los productores familiares, porque cuando se tocan estos temas, como por ejemplo el tema de manejo de pastizales y sobrepastoreo,
esto mismo de la depredación, muchas veces los técnicos caemos en destacar las cosas que se hacen mal. Y en este caso, a mí me gustaría destacar eh, el esfuerzo que ponen los productores familiares en la intensificación del manejo ganadero, ¿sí? Eh, Porque es, si se quiere, fácil eh, pedir cómodamente desde un escritorio y detrás de una computadora, recomendarle al productor de que esté más encima de las ovejas, de los chivos, cuando uno está cómodamente en su casa, pero en nuestra región sabemos que hacer eso, de estar permanentemente detrás de los animales, significa un sacrificio grande, ¿sí? Eh, Son jornadas a la intemperie, que haya nieve, helada, lluvias, eh, el sol de verano, que realmente es muy intenso en nuestra zona. Y lo cierto es que si la depredación no tiene un impacto mayor en los sistemas familiares, es porque justamente los productores hacen ese enorme esfuerzo de tratar de hacer un manejo intensivo de su ganado, ¿sí? En intensificación no solo entendemos al, a lo que hace al encierre nocturno, sino también al tema del pastoreo. Acá la mayoría de los productores, una vez que largan los animales del corral, eh, van detrás de la manjada para asegurarse de que no haya ningún depredador que pueda, que pueda generarle pérdidas, ¿no? Entonces, vaya mi reconocimiento a los productores. Y por otro lado, en las explotaciones ovinas, como decía, se están empezando en las estancias, empezando a implementar mucho los perros protectores de ganado. No ayuda mucho la tabla pues, a, a sacar algunas conclusiones, por eso vamos a pasar a un gráfico. Digamos, acá lo que mostramos son los, si se quiere, un índice de depredación relativa, por decirlo de una forma un poco más técnica o una aproximación, que es, como yo no pude pasar la misma cantidad de tiempo en todas las estancias, lo que hice fue a los ovinos depredados, relativizarlos por la cantidad de días que pasé en cada una de las estancias. Entonces, lo que vemos es que a medida que la relación entre la cantidad de perros protectores y la cantidad de ovejas madre eh, que, que tiene el establecimiento, a medida que esa relación es más chica, el efecto de los perros protectores sobre los daños por depredación eh, es mayor, ¿sí? Es decir, hay un efecto más significativo respecto de la protección de ganado, cuanto más perros hay en relación a la cantidad de ovejas madre. ¿Por qué usamos ovejas madre y no el total de lanares? Porque en esta zona el depredador más abundante y que está más distribuido en la zona donde hicimos el estudio son los zorros colorados, que como vimos afectan principalmente a los corderos. Entonces nosotros decidimos hacer eh, esa relación con las ovejas madre en zonas donde la depredación sea por depredadores como puma. Probablemente ahí sí
deba hacerse el cálculo y la relación con el total de lanares, ¿no? Porque digamos que no discrimina eh, el tamaño de los ovinos que depreda, como sí es limitante para el tema de la depredación por sobre. Por ejemplo, algo que quería destacar respecto de la estancia E, les puse letras, digamos, a la estancia para salvaguardar la identidad de los establecimientos. Eh, lo que podría alguien llegar a pensar esto de que no hayamos registrado eventos de depredación en esta estancia, es que tal vez habría un error de muestreo o algo similar que hiciera que no habría mortalidad, pero en realidad sí registramos mortalidad en este cuadro. Están los bovinos muertos por todas las causas que registramos, y en la estancia de lo que la mortandad registrada era toda la mortandad registrada eran corderos en periodo perinatal y muertos por causas no asociadas a la depredación, ¿sí? Este, como para tener en cuenta eso, y además, cuando uno conversa con el encargado de esa estancia, a pesar de que no pueden arrojar un número preciso sobre la cantidad de ovinos que pierden por depredación, él nos comenta siempre que vamos que la depredación que sufren anualmente es insignificante, ¿sí? Por otra parte, por ejemplo, en el caso donde se ve que ha habido una incidencia relativamente mayor en una de esas estancias que usa perros, el mayordomo de esa estancia, al charlar con él, nos comentaba que de todos modos estaba muy conforme con el desempeño de los perros, porque ellos en el periodo de recría, después del destete de los corderos, lo que hacen es llevar los corderos a los cuadros de recría, y junto con los corderos concentran a los 3, 4 perros que tienen, porque fue variando la cantidad de perros a través de los años, pero concentran los perros en esos cuadros de recría. Entonces ellos pasaron de tener eh, una mortandad de 200 corderos al año en ese periodo de recría, a perder 14 corderos en el primer año que implementaron los perros protectores, ¿sí? Durante ese periodo de recría, ¿no? Y de hecho no sabían especificar si esos 14 corderos efectivamente habían muerto por depredación o podrían haber muerto por algún otro factor. Bueno, así como destacaba antes el esfuerzo de los productores a la hora de tratar de reducir la depredación, eh, también es necesario, si se quiere, eh, llamar la atención sobre algunas cosas que son, eh, si se quiere, por todos conocidos, porque han aparecido en medios masivos de comunicación, y que la verdad son un riesgo para todo el sistema, y que es el tema del uso de los cebos tóxicos, ¿no? Eso, en principio, tener en cuenta que es una práctica que está prohibida, que pone en riesgo a las personas que lo manipulan, genera riesgo de contaminación ambiental, afecta particularmente a especies muy vulnerables a la extinción, eh, y que son emblemáticas para la Patagonia, como lo es el cóndor. De hecho, han aparecido en los medios de comunicación a nivel nacional y también local, de los eventos de mortandad masiva de cóndores
que pone, la verdad, en mucho riesgo a esa especie. Y el tema también que es problemático para los propios productores y que perjudica a los propios productores, es que los cebos tóxicos también afectan a los perros protectores, ¿sí? Lamentablemente ya tenemos casos de perros protectores envenenados. Entonces, si se quiere con esto, el productor, lejos de encontrar una solución, lo que está generando es privarse de poder incorporar alternativas que son eficientes a la hora de reducir el daño por depredación, como son los perros protectores, ¿no? Y no solo eh, es una cuestión de que se afecta al productor que use venenos, sino también que afecta a los vecinos, porque los perros protectores no reconocen alambrado. Entonces, si el vecino eh, usó, digamos, puso cebos tóxicos en zonas linderas al campo donde está el perro, y bueno, el perro potencialmente puede llegar a envenenarse. Entonces, nosotros lo que pedimos es que este, de cierto modo abandonar esa práctica. Lamentablemente, no todos los productores, esto no significa que todos los productores lo usen, ¿sí? De hecho, hay muchos productores que directamente lo rechazan el tema del uso de cebo. Nosotros entendemos que la depredación puede llegar a generar situaciones desesperantes eh, y de mucha angustia, pero lo que pedimos es que eh, recurran a la asistencia, le buscamos la vuelta para ver qué cosas se puede hacer, pero lo que sí hoy para nosotros es prioritario es que no se use veneno, ¿sí? Por todos los riesgos asociados, ¿no? Ojalá algún día, así como la Patagonia es zona libre de aftosa, eh, podamos decir que la Patagonia es una zona libre del uso de cebos tóxicos. Bueno, respecto a cómo influencia la abundancia de depredadores en la depredación, para evaluar ese aspecto, lo que hicimos fue un muestreo con 53 cámaras trampa, que son unos dispositivos, acá tengo una, después las muestro, que básicamente es una cámara con un sensor de temperatura y movimiento, que cuando pasa cualquier animal por enfrente o persona, le saca una foto y registra la fecha y la hora. Nosotros lo que hicimos fue establecer 53 puntos de muestreo distribuidos por toda la zona de estudio. Bueno, vamos a pasar directamente a gráficos, porque si no, no se puede ver mucho con todos los números así en una tabla. Lo que está graficado en el gráfico de abundancia relativa, la abundancia relativa es una medida, no nos dice cuántos zorros, cuántos pumas hay en la zona donde está la cámara, eh, sino que es una medida de cuántos registros tomó la cámara por unidad de tiempo o esfuerzo de muestreo, se le dice, ¿no? Entonces, es una medida que nos permite comparar entre zonas, digamos. No nos da el dato de la abundancia, pero sí nos permite comparar entre, por ejemplo, estancias respecto de la zona de los pequeños productores. Y algo que nos parece útil a la hora de mostrar estos datos
es que, por ejemplo, cuando se empezó con esto de los perros protectores, una de las principales dudas que tenían los productores es qué pasaba con los zorros, los pumas, una vez que uno ponía eh, un perro protector en el campo. Sobre todo la gente estaba preocupada de decir, si mi vecino pone un perro, los zorros se me van a venir a mi campo, ¿sí? Y lo que vimos, gracias a estas cámaras, es que en realidad no hay una variación en la cantidad en la abundancia relativa, digamos, de zorros en los campos que usan perros respecto de los campos extensivos tradicionales. De hecho, como ven, eh, aquí la estancia F eh, es la estancia que menos eh, zorros, registros de zorro tiene. Este, y si quieren, para hacer una comparación respecto del resultado o de cómo influencia la abundancia de depredadores sobre el daño por depredación, podríamos compararlo con la estancia E, que son estancias tanto en dimensiones como en cantidad de animales muy similares, con la diferencia que en la estancia E, como dije, están usando de forma muy eficiente los perros protectores. Y como decía, la estancia F es además la estancia donde el productor y el personal hacía un mayor esfuerzo de control letal de los depredadores. Y lo que de cierta manera podemos interpretar, combinando los dos gráficos, es que por más esfuerzo de control letal que se haga, eh, el daño siempre va a estar, digamos, ¿sí? De cierta manera, si no incorporamos medidas que impidan que los depredadores eh, se encuentren con el ganado, la verdad es que los productores van a correr siempre detrás de la liebre, como quien dice, ¿no? Eh, Vamos a llegar siempre tarde. La idea es incorporar también medidas preventivas, ¿sí? Porque si no, el daño, los ataques a ovinos van a seguir ocurriendo, ¿sí? Si se sigue haciendo solamente el manejo extensivo tradicional, ¿no? Después, ¿por qué contemplar el tema de las presas? Un trabajo también de unos investigadores muy reconocidos, eh, revisaron la ecología de los felinos grandes de todo el mundo en sistemas ganaderos, ¿sí? Y encontraron que cuando la disponibilidad de presas silvestres está por debajo de los 540 kilos por kilómetro cuadrado, ya lo vamos a traducir a cantidad de, si se quiere, guanaco por hectárea. Cuando está por debajo de ese valor, lo que encontraron es que el consumo de ovinos se, se incrementa exponencialmente, ¿sí? Ese valor de 540 kilos por kilómetro cuadrado es equivalente a decir que son 0.045 guanacos adultos por hectárea. A ver, algo que quiero aclarar, porque ya me imagino algún productor que también tiene guanacos en su establecimiento y que sufre de todos modos daño por puma. Lo que plantea este estudio no es que por tener valores de
una cantidad de presas por encima de ese valor, digamos, va a desaparecer el daño. Lo que plantean es que en realidad lo que ocurre, si se quiere, para decirlo en términos sencillos, las presas silvestres amortiguan el daño que podría provocarse, las pérdidas que podrían generar los depredadores como el puma, cuando el puma solo tiene ovinos o caprinos para sustentar sus requerimientos energéticos, ¿sí? Tengamos en cuenta que, según los estudios, dependiendo de la metodología que se use, se ha estimado que un puma necesita consumir entre unos 800 a 1200 kilos de carne por año. Es muy distinto a que el puma tenga que consumir toda esa cantidad de carne de los ovinos o caprinos, a que pueda tener algunas presas con las cuales complementar esos requerimientos energéticos. No significa que por tener X cantidad de guanaco u otra especie vaya a desaparecer el daño. No, no es así, porque de hecho, como sabemos, los ovinos eh, y caprinos son presas más fáciles para los depredadores. Y aunque no existe valores así tan precisos como en el caso de los felinos grandes como el puma, en el caso de zorro colorado, también investigadores que son, son compatriotas, pero que son referentes, eh, también encontraron que cuando eh, cae la abundancia de liebres, se incrementa el consumo de ovinos por parte del zorro colorado. Bueno, nosotros como para tener una idea de dónde estábamos parados respecto a la disponibilidad de presas en esta zona de trabajo, lo que hicimos fue un relevamiento de las presas silvestres de la zona de Pilcanilleu, ¿no? De los establecimientos donde trabajamos y en la zona de pequeños productores. De nuevo, no vamos a pasar directo a los gráficos. Eh, como en este cuadro grande está básicamente lo que encontramos y lo traducido de la densidad o abundancia en realidad la abundancia eh, de cada presa. Nos centramos en el guanaco y en la liebre porque son, digamos, las, las presas fundamentales y que en realidad son las más abundantes en la zona. Este, las demás las desprecié para este caso porque eh, no tienen no tienen abundancias muy grandes. Un poco sí el ciervo colorado, que también hay que plantearse el tema de manejo de esa especie, que está empezando a incrementarse en su abundancia, eh, pero nos vamos a quedar con el guanaco y la liebre, para simplificar y porque los demás tienen un rol, si se quiere, despreciable. En la mayoría de los casos, la disponibilidad de presas, pensando en el tema de esto que decíamos de las necesidades de puma, eh, en la mayoría de los establecimientos y de los sistemas de producción familiar, esa disponibilidad de presas está por debajo del valor que planteaban los autores que antes comentaba. Eh, entonces, bueno, también tener en cuenta que la situación de degradación, de falta de presas alternativas, incrementa la incidencia de la depredación, porque justamente los depredadores no encuentran otras presas más que
el ganado ovino, sobre todo, pero también caprino, ¿no? Y para pasar a ese depredador de incógnito que planteábamos al principio, eh, lo cierto es que a mí me genera mucha preocupación, y el depredador al que hacemos referencia se trata nada más y nada menos que de perros, ¿sí? En este caso, la foto que ahí se ve es de un perro ya silvestrado, es decir, que ha cortado el vínculo y la dependencia con las personas, ¿sí? Este es un perro que fue registrado por una de las cámaras, una cámara que estaba en el medio de la nada, para asegurarme que era un perro asilvestrado. Le, le envié las fotos al personal de la estancia para que me lo confirmaran, y ellos de hecho me lo confirmaron que era un perro que ellos en algunas recorridas habían visto, ¿sí? Y que era el causante de eh, estos eventos de depredación, ¿sí? Eh, la depredación típica por perro, eh, con desgarro de cueros, sobre todo en la región abdominal. En realidad, los patrones de depredación por perros son muy erráticos, eh, tanto en la forma de los ataques como en los momentos en los que se dan los ataques, ¿sí? Eh, a diferencia de los depredadores silvestres, los carnívoros nativos, que son principalmente nocturnos o crepusculares, digamos, tienen picos de actividad al amanecer y al atardecer y durante la noche. Los perros tienen un comportamiento completamente errático, y eso es una de las eh, cuestiones que provoca más estrés también en la gente, ¿no? No saber cuándo va a entrar un perro al campo y les va a llevar puesto, perdón la expresión, el esfuerzo de generación. Eh, pero bien, el hecho es que en este caso es uno de los pocos perros asilvestrados que registramos, pero el principal problema en el tema de los perros es los perros de los centros urbanos, ¿sí? Que eh, deambulan libremente en los pueblos o en las ciudades, en las situaciones periurbanas, que deambulan sin contención, sin control de la gente, y que hacen incursiones a la zona rural, ¿sí? En ese caso que se ve la camioneta cargada con cueros, es solo la mitad de los cueros de 60 capones que murieron en 20 días, ¿sí? En un cuadro colindante a, a- a un pueblo de la línea sur, en una de estas estancias que yo estuve eh, monitoreando, ¿sí? De nuevo, los patrones típicos de ya con la oveja parcialmente cuereada, de el desastre y cómo atacan los perros. La mayoría de las veces lo hacen en jauría, en grupo, entonces terminan con desgarros en el brazuelo, en los cuartos traseros, en el lomo, en el abdomen. Es realmente eh, muy sanguinario, si se quiere, el término. Bueno, este es el caso, por ejemplo, también de un carnerito, ¿sí? Sabemos, los carneros son una categoría particularmente importante en la producción, ¿sí? Y con un valor mucho mayor que cualquier otro animal. Eh, en este caso lo que se ve es que literalmente le trituraron el cráneo. Los carneros por lo general, cuando están asediados, intentan
defenderse con los cuernos y con la frente, con los topazos. Y básicamente a este animal no le alcanzó porque le trituraron el cráneo. Otra cosa para tener en cuenta es que puede que este porcentaje de incidencia de la depredación por perro incluso esté subestimado, ¿sí? Esté subrepresentado. ¿Por qué? Porque además de las muertes que provocan en el momento del ataque, los ataques por perro también generan una enorme cantidad de animales heridos y mutilados que no mueren en el momento, sino que mueren después de semanas por las infecciones, por las hemorragias. Entonces yo, como tenía un momento, periodos limitados de muestreo en cada estancia, ¿sí? Yo me permanecía en lo posible 7 días en cada estancia y iba rotando. Entonces yo solo pude registrar la mortalidad por perro que ocurría en el momento, pero no pude registrar lo que después pasaba con los animales heridos. De hecho, yo me he encontrado en el campo con ovejas con la cavidad abdominal absolutamente expuesta, abierta, digamos, para decirlo en criollo, con las tripas al aire, y una oveja viva, ¿sí? Que seguramente eh, habrá muerto después de mucho dolor y varios días. ¿Y por qué preocupa el tema de la depredación por perros? Un poco ahora con el diario del lunes, si se quiere. Para la gente del ámbito rural probablemente es conocido el caso de la provincia de Tierra del Fuego, ¿sí? Donde, como vemos en 1990, eh, tal vez sería una situación similar a la que tenemos en este momento, con eh, daños por depredación por perro muy focalizados en torno a los pueblos, ¿sí? Ahí en rojo se ven los establecimientos eh, con daños por perros asilvestrados que están en cercanías a la ciudad de Tolwyn. Y a medida que va avanzando el tiempo, esto parece más un mapa de una pandemia que de otra cosa, llegamos a 2014, donde prácticamente todo el territorio productivo, todo el territorio ganadero de la provincia de Tierra del Fuego, está invadida por perros asilvestrados, ¿sí? Es decir, comenzó con perros urbanos haciendo incursiones a zonas rurales que, ante la falta de acciones, lo que terminó ocurriendo es ya el establecimiento de poblaciones de perros asilvestrados en prácticamente toda la zona ganadera de la provincia, y eso llevó a la pérdida de 2/3 del stock ovino de la producción de la provincia de Tierra del Fuego, ¿sí? Eh, y el tema de los perros no es solo una cuestión de pérdida de ovinos, es pérdida de mano de obra, pérdida de puestos de trabajo, porque cuando se saca a los ovinos, el reemplazo son los vacunos, que requieren de mucha menos mano de obra. Entonces allí se pierden puestos de trabajo, también se pierde calidad de vida. Es impresionante escuchar los relatos de la gente que tiene que sufrir eh, los ataques por perros y por perros asilvestrados, ¿sí? El estrés que genera en los productores no poder eh, tener fin de semanas tranquilos, no poder tomarse francos. Eh, la verdad que a mí me duele mucho esta situación y me preocupa mucho, y si hay alguna autoridad del otro lado, estaría bueno que empecemos a prestarle atención y empecemos a tomar acciones concretas, ¿sí? Entonces, de nuevo, nosotros lo que pedimos
a la sociedad, digamos, es que no naturalicemos estas cuestiones, ¿sí? Porque está bien, el productor termina cediendo lugar eh, a los perros, ¿no? Por ejemplo, los establecimientos que están en torno a los centros urbanos ya dejan de de usar los cuadros colindantes a los centros urbanos con ovinos y los usan para bovinos, ¿sí? Y de esa forma, progresivamente, como que va ganando terreno. eh, y además tengamos en cuenta, yo hablé por ahí de estancias, pero en el caso de los pequeños productores es terrible porque a muchos pequeños productores han perdido absolutamente todo, eh, sus pocos animales, por ataques por perros, ¿no? Bien, y después otra cosa que quería aclarar, y que por ahí en esto que decíamos, algo que no es depredador, pero que está dentro del escenario de lo que se considera depredación a veces en la zona, es el caso de las carroñeras. Eh, Como ven, los eventos que registré de aparentes, entre comillas, casos de depredación secundaria, que la depredación secundaria, para que lo entiendan, se define como cuando, digamos, cuando el depredador ataca a un ovino o a un caprino, a la presa que sea, cuando esa presa está debilitada por algún otro factor, ¿sí? Sea nutricional, sanitario, ¿sí? Y yo lo que quiero dejar en claro es que yo no estoy de acuerdo con que asociemos a las carroñeras a la depredación. Y voy a explicar por qué. Bueno, en este caso, digamos, de este cordero, es un caso típico, si se quiere, de, de un cordero en una situación perinatal. Como ven, todavía no le han emergido los dientes de leche, es decir, tienen menos de 7 días de edad. Las heridas típicas que suelen encontrarse cuando uno ve un cordero abordado por caranchos, que son los picotazos y hemorragias en las orejas y en los ojos y en el ano. Pero cuando realizamos la necropsia, lo que vemos es que ese cordero estaba transitando eh, un cuadro de inanición severa. Eh, eh, lo que se ve en la foto grande son los riñones y el corazón, este, sin ningún tipo de rastros de reservas de grasa, ¿sí? Había consumido todas sus reservas grasas ese cordero y estaba en una situación agonizante, a pesar de que estaba vivo, estaba agonizando, ¿sí? Eso en el cuadro verde se ve cómo debería verse esos órganos si fuesen normales y con reservas de grasa. Pasemos al evento que registramos sobre asociada a cóndor, ¿sí? No sé si va a ayudar mucho la conexión de la tecnología. Eh, Esto es una situación que puede llegar a verse en el campo, ¿sí? Eh, ¿Sí? Muchos cóndores que habían abordado a una oveja. Bueno, el video no está, es, es muy lento digamos, el programa, ya va a aparecer, digamos. Es una oveja que todavía está viva, ¿sí? Y que fue abordada por los cóndores
antes de que muriera, ¿no? Este, ¿sí? Uno tal vez, eh, lo que suele ocurrir es que a veces la gente al encontrarse con esas situaciones tiende a asociar como que el cóndor ha tenido una actitud depredadora, ¿sí? Que ah, es el culpable de la muerte del ovino. Ahora bien, de nuevo, eh, se eutanasió a la oveja, una oveja que de hecho estaba con cordero al pie, hicimos la necropsia. En términos nutricionales, el animal estaba bien, este, como se ve, los riñones con buenas reservas de grasa, riñones prácticamente completamente tapados, pero cuando revisamos corazón y pulmones, lo que nos encontramos es un cuadro infeccioso grave, ¿sí? Eh, Pulmones y corazón afectados eh, por esos nódulos infecciosos. Es decir, este animal también estaba agonizando, ¿sí? Entonces, para contrastar lo que es depredación secundaria, es cuando un depredador, un poquito, ¿sí? Un carnívoro, como el caso que se muestra acá, de un ataque de puma sobre una oveja vieja, ¿sí? Eh, con el ataque típico en la región de la garganta, una oveja vieja con un cuadro severo de inhibición también, ¿sí? Es decir, la depredación secundaria es esa imagen típica de que se dice que el depredador se aprovecha de la debilidad de la presa para ser más exitoso a la hora de la captura, ¿no? Pero en el caso de las carroñeras y las carroñeras estrictas, como sobre todo en el caso del cóndor, creo que sería más apropiado pensar en un carroñeo ante mortem, ¿sí? No es mi intención eh, acuñar un término nuevo, sino dejar en claro que las carroñeras no hacen otra cosa más que carroñear un cadáver que todavía está vivo, ¿sí? ¿Sí se entiende? Aunque para el productor o para el trabajador en el campo, cuando ve esa escena parece muy cruel, eh, pero lo cierto es que así es la naturaleza, digamos. Los cóndores y las otras carroñeras eh, no, no pueden darse el lujo de esperar a que el animal muera eh, y tienen que aprovecharlo cuanto antes porque no saben si, eh, digamos, en términos ecológicos, si algún otro animal podría aprovecharse de esa oportunidad y, digamos, quedarse sin esa fuente de alimento. Eh, yo quería hacer esta aclaración porque a veces circulan videos en redes sociales que acusan, sobre todo a los cóndores, de tener hábitos depredadores. Y hay que ser muy cautelosos, porque además tengamos en cuenta que toda aquella carroña, eh, si nosotros nos empujamos a la situación de que, por ejemplo, se extingan los cóndores, eh, toda aquella carroña que no va a ser consumida por los cóndores va a ser aprovechada por otros carroñeros que se les llama facultativos, ¿sí? Que tienen capacidades tanto de depredadores como de carroñar, como es el caso del zorro colorado y los perros asilvestrados, ¿sí? Si nosotros afectamos a las poblaciones de carroñeros, lo que hacemos es liberar una fuente de alimento para esas especies carroñeras facultativas, que como vimos tienen un impacto sobre la ganadería que es mucho mayor a lo que eventualmente ocurre con los casos de carroñeo ante mortem, como yo le digo, por parte de las carroñeras. Entonces,
tener en cuenta eso. Y uno no lo dice solamente caprichoso, porque la verdad es que en otras regiones del mundo sí ya ha pasado, ¿no? Esto, donde se han colapsado las poblaciones de carroñeras, también por impactos antrópicos, humanos, y lo que terminó ocurriendo es que eh, se incrementaron las poblaciones de perros asilvestrados. ¿Sí? Eh, Eso ocurrió particularmente en la India. Bueno, Pablo, discúlpame, está excelente tu charla y no quiero ser el malo de la película, pero tenemos 10 minutos más tal vez para que puedas cerrar tu charla y nos bien, van a quedar muy sí, poquito tiempo para las preguntas y eso también después lo charlamos con el público, pero daríamos 10 minutitos más para poder cerrarla, ¿sí? Así alcanzamos a hacer aunque sea 3 o 4 preguntas finales por una cuestión de tiempo del Zoom, simplemente es eso. sí, sí, en realidad justamente esta era la última diapositiva. Este, Solamente después había puesto una sobre qué pasa con los perros protectores y el zorro, para demostrar que los zorros no se van a ningún lado, el perro no les hace nada, solamente evita que, eh, digamos, que el zorro se encuentre con los ovinos, ¿sí? Entonces, como para despejar estas dudas de que eh, los perros podrían llegar a generar que los zorros se vayan hacia lugares donde no hay perros protectores. Es solamente eso, obviamente el agradecimiento y contarles que armamos una página a la cual pueden seguir, donde vamos a ir subiendo todo lo que hagamos respecto de cuestiones de depredación y demás. Este, Así que bueno, eso era todo. Mil disculpas por, la, por lo prolongado de la, de la charla. No, Pablo, al contrario, muchas gracias a vos. Realmente muy, muy interesante tu charla, muy buenos datos has traído. De hecho, eso está reflejado ahora en el chat, que está bastante interesante y justamente por eso te decía que lamentablemente no vamos a poder hacer todas las preguntas. Calculo que 3 o 4 y también te pediría, Pablo, que en lo posible seas breve en la respuesta. Pablo, creo que estás dejando tu dirección ahí o la forma de contacto o si Sí, no directamente se van a poder contactar a través del INTA, ¿no? De cualquier sí, página sí, de INTA sí, Bariloche. por supuesto. Así que seguramente esto Sí. va a dar para mucho. Lo que quiero decir es que vamos a hacer unos 10 o 15 minutitos de preguntas y ya tenemos que cerrar. No hay más vuelta y voy a hacer las 3 o 4 primeras que está por una cuestión de, voy a intentar buscarlas, las primeras que estaban más arriba. Eh, Por orden de llegada. Por orden de llegada, exactamente, sí, porque mientras estabas hablando, habían preguntas, ¿no? Bien. Acá vemos la primera que dice Bernardo, dice, ¿pueden diferenciar predación de eventos donde el animal muere por otras causas? Yo creo que parte de esto ya lo respondiste, donde el animal muere por otras causas y es posteriormente carroneado. Si querés decir algo más Claro, al sí, respecto. sí, sí, justamente, básicamente lo que nos da la posibilidad de haber hecho las necropsias nosotros mismos es distinguir lo que murió por depredación efectivamente respecto de lo que fue carroñado. Bien. Bueno, Beth, otra compañera, pregunta, buen día a Perdón, todos. Seba, antes que se termine, Sí. quisiera agradecer a Agustín Martínez y a Carlos Robles, que fueron quienes me enseñaron a implementar el protocolo de necropsia perinatal. No Te quería vamos a dar olvidar 2 minutitos para el cierre después, pero ahora bien, bien, hacemos a... dale. Dale, siempre acostumbramos a eso. Bien, Ah, bueno, Beth pregunta si la causa de muerte por inanición del 6,5 está relacionada al estado nutricional de la madre o no, o la lactancia por posnacimiento, abandono del cuidado de la madre, por ejemplo. Creo que algo dijiste sobre el tema. Sí, obviamente, cuando uno encuentra en condiciones de extensividad, no puede hacer un análisis preciso de qué condición estaba la madre, digamos. Eh, sí se asume a través de la necropsia eh,
Lo que sí encontrábamos, por lo menos lo que encontré, es que la mayoría de los corderos murieron con estómago vacío, es decir, no llegaron a mamar, ¿sí? Este, entonces probablemente ya venían desde el periodo de gestación con reservas grasas muy pobres, ¿sí? Entonces, lo que es probable es que esos corderos con cuadro de inanición se debía a que las madres, en la condición de preparto, se encontraban en un pobre estado nutricional, ¿sí? Eso es principalmente. Bien. Facundo pregunta si se sabe cuál es la relación de costos económicos entre adquirir un perro protector y la pérdida económica ocasionada por la predación. Ah, bueno, eso es algo que nos gustaría poder estudiar, digamos, en precisión. La verdad que por los, por los estudios hechos en otras regiones del mundo, eh, el saldo de incorporar el perro protector da sumamente positivo, eh, y sobre todo que ese costo se va diluyendo a través de los años, porque el perro va mejorando su performance a través del tiempo que va madurando, excepto cuando ya es muy viejo. Eh, entonces es algo que nos gustaría abordar en algún momento. Esperemos que este conjunto de datos por lo menos nos ayude a vislumbrar una respuesta en eso. Bien. Vamos a hacer, creo que la última. Gustavo dice, buenos días, excelente presentación, muy completa, muchas gracias. La consulta es, ¿se conoce la disponibilidad de presas y el estado poblacional de estas en los campos muestreados? ¿Hay ausencia de especie presa? Bueno, creo que también es algo a lo que vos hiciste referencia después. Sí, sí, la densidad, la presa alternativa más abundante de la zona es la liebre europea. Eh, en el caso de Guanaco hay unos relictos poblacionales muy localizados, en las zonas más inaccesibles y más quebradas, donde no hay tanto furtivismo. Este, pero sí, lo cierto es que en la base de presas, digamos, alternativa está bastante degradada en la zona donde trabajamos. Bien, Pablo, ya no puedo hacer más preguntas por la cuestión, ¿no? Te quiero avisar que hay muchísimos agradecimientos, mucha gente muy contenta con tu trabajo, y entre eso yo también quiero aprovechar un minutito y decirte que muchas gracias, es muy interesante el aporte, no solo desde el punto de vista de la cuestión de predación, sino que también muchas de las cosas, como decís, otros grupos venimos abordando, por ejemplo, el tema de inanición, mortalidad, y esto trae muy interesante ponerlo de relevancia, ¿no? Que la inanición es fuerte y que hay Sí, mortandad y que eso es importante, ¿no? Y que a veces, muchas veces, el productor considera que es muerte por predación y la inanición es fuerte, entonces, y sobre todo otras cosas que también abordaste, como el cuidado del uso de cobertizo, en la aparición en condiciones que venimos trabajando hace mucho tiempo, sí. esto es un fuerte respaldo a todo eso. Así que bueno, muchas gracias, siempre el trabajo es sinérgico. Y bueno, ahora sí, la promesa tenés unos 2 minutos para cerrar vos esto. Dale. No, bueno, obviamente el principal agradecimiento es para los pobladores de la zona donde hemos estado trabajando. Eh, Esperemos poder retribuirle toda la colaboración e interés que han mostrado eh, con trabajos a futuro y sobre todo que ya no sean tanto de investigación y diagnóstico, sino que ya sea de intervención directa, como para poder retribuirle toda esa predisposición. Como dije, hay eh, sobre todo Carlos Robles y Agustín Martínez, que me enseñaron a implementar el protocolo de necropsia perinatal, pero también hay un montón de compañeros que colaboraron. Daniel, eh, es problemático mencionar porque uno se termina olvidando. Pero bueno, mucha gente, Umaña, que siempre está ahí al pie del cañón con el tema de GIS, eh, el laboratorio de suelo que nos permitió hacer los estudios de dieta ahí. eh, bueno, mucha gente. Y de hecho, los viejos PRET también,
que aportaron en su momento recursos para combustible. Así Perfecto, que, bueno, bueno, sí, desde ya, listo. el que tenga más consultas, escribe y estamos ahí para contestar. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias. Excelente. Con esto damos por cerrado. Bueno, un aplauso a quienes quieran y ya estamos cerrando. Listo, muchas gracias y Una hasta el última próximo encuentro. pregunta, Seba. ¿La grabación va a estar disponible? Sí, disculpen, sí, justo tengo que finalizar la grabación y esta va a estar disponible. Le vamos a dar los medios, lo vamos a poner en el mismo medio que en todo lo demás. Va a salir donde va a estar colgado en la página de INTA y va a estar colgado en la página de Fontagra, ¿sí? Así que ya les va a llegar por algún medio donde va a estar colgada esta grabación. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias a todos y en especial a Pablo. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias.